no, perdón, 8 en punto, molestando la internet bastante porque llovió. Pido mil disculpas a las personas que nos están viendo. 8 en punto de la noche del 26 de junio del 2023. Una sonrisita a todos. Muy buenas noches. Dios los bendiga en esta bella hora. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Seguimos en nuestro estudio de Apocalipsis. Estamos teniendo un estudio de Apocalipsis en las noches. Estamos ya en el segundo capítulo. Estamos leyendo una de las 7 cartas que se escribe a la iglesia, o de los 7 cartas, 7 mensajes que se le escribe a las diferentes iglesias que están en Asia. Éfeso, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No se les olvide esto. Aquí estamos analizando, hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada, estábamos mirando la iglesia de Éfeso, que para conocer su origen lo encontramos en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Y analizamos en Hechos capítulo 19 que uno de los primeros predicadores que va allá es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo deja a Priscila y a Aquila como las personas ahí. Se estaba hasta ahora formando una congregación. Podría decirse que ellos eran los pastores, podría decirse, ¿cierto? Ellos encuentran a un hombre llamado Apolos, que es muy fuerte en la palabra porque es judío. Este Apolos venía de Alejandría, de donde se encontraba la biblioteca más grande de la historia humana. Era el centro del conocimiento, por eso es natural que fuera un hombre poderoso en las escrituras. Este Apolos le faltaba el ingrediente principal de toda buena predicación. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Cuando Priscila y Aquila escuchan hablar a Apolos, lo llaman aparte y le dicen, mira, esto no es así, las cosas se hacen de esta manera. Cuando Pablo visita nuevamente a Éfeso, ya hay 12 hombres. Ya es una congregación de 12 personas. Y ahí hay un mensaje pequeño, ¿cierto? Que congregación no es una iglesia de 100, 200 y entre más gente, mejor la congregación. No, eso es un error. Congregación inicia con 2 o 3, dijo Jesús. Donde 2 o 3 estén congregados, ahí estaré yo. Bueno, ¿qué más podemos mirar? Que Pablo les pregunta a ellos, eso está en Hechos 19, váyanse para Hechos 19 por favor, porque estamos analizando la historia de la iglesia de Éfeso, vamos a analizar la historia de cada iglesia cada vez que hablemos. Y en Hechos 19, Pablo le pregunta a los discípulos, a los 12 discípulos que podría decirse Apolos había predicado y enseñado, les pregunta, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dan una declaración un poco fuerte, que eso estuvimos analizándolo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces le dijeron, Espíritu Santo no sabemos qué es, si eso existe, ¿qué es eso? Pablo les dice, ¿y ustedes en qué fueron bautizados? Pues en el bautismo de Juan, el de arrepentimiento, y fueron oídos, fueron otra vez bautizados.
A eso demuestra que si usted fue bautizado en agua, no quiere decir que ya fue bautizado en el Espíritu Santo. Ahora alguien me dirá, ¿me vuelvo a bautizar en agua? No, tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Bueno, íbamos ahí, ¿verdad? Ya llegamos al versículo 7 del capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 7. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor? Creo que ya deben tener las Biblias abiertas en Hechos, ¿cierto? Y vamos en el versículo 7. Lea por favor el 7 si es tan amable, por favor. ¿Quién me ayuda? Ok, Hechos 19, 7. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Un momentico ahí. Hay muchas personas que no comprenden que la iglesia de Jesucristo, el único templo que asistían era el de Jerusalén, no había más templo. Los cristianos al inicio de la iglesia primitiva, todos son judíos, hasta ahora. En el capítulo 10 de Hechos, entra un gentil que se conoce como Cornelio. Y la sorpresa de todo el mundo, ¿cómo así? ¿Los gentiles también? Sí, pero oído, los gentiles no asistían al templo, no podían entrar. La iglesia primitiva inicia, ¿dónde? En el templo de Jerusalén. Después se esparce y por eso Pablo dice aquí claramente el texto, versículo 8, Hechos 19:8. Pablo entraba ¿a dónde? A la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos, pero oído, no en Jerusalén, en otras partes del mundo. Los judíos, presten mi atención, que viven en Nueva York, que viven en Bogotá, que viven en cualquier parte del mundo, no hacen templos. Es un solo templo el de ellos. Ellos tienen ¿qué? Sinagogas. ¿Estamos claros? Es el lugar de reunión de ellos. Alguien dirá, ¿y se reunían los sábados? Pues claro, se reunían los sábados porque los judíos se reúnen los sábados. Entonces la iglesia de Jesús guardaba el Shabbat. No, la iglesia de Jesús también se reunía los sábados. ¿Por qué? Porque todavía la revelación no ha sido terminada. Usted debe entender que la revelación es progresiva. Por ejemplo, váyase a estudiar al diablo y a los demonios en el Antiguo Testamento y usted casi no va a encontrar, ¿cómo se dice? Doctrina sobre ellos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo, por ejemplo, lo podemos encontrar en Génesis. Podemos encontrar al diablo tentando a David en 2 de Samuel y en Crónicas. Podríamos encontrar en Ezequiel 28, en Isaías podríamos encontrar, pero realmente no hay una revelación. ¿Me hago comprender? Es en el Nuevo Testamento esa revelación que ya nos habla de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Me estoy haciendo entender? Otro, por ejemplo, que he analizado, la fe. En el Antiguo Testamento hay unos 3 versículos de la fe, no más. En el Antiguo Testamento la fe sí actúa, pero no está revelada, porque la gente no vive por fe, la gente vive en el Antiguo Testamento por obras. Eso pasa aquí.
Ellos hasta ahora, pues sí, la iglesia primitiva asistía a los sábados, pero no eran solo los sábados, porque la iglesia primitiva, lean conmigo por favor Hechos capítulo 2, para que veamos la iglesia primitiva, si alguno le dice a ustedes que es que ellos guardaban el Shabbat. Lean conmigo por favor el capítulo 2 de Hechos, versículo 46 y 47. ¿Qué dice por favor? No, primero el versículo 42. Un momentico, qué pena, déjame buscarlo primero. Hechos capítulo 2, versículo 42, ¿qué dice? Léelo por favor. Hechos 2:32. 42. 42. Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siga ahora el 46 y 47, por favor. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué días se reunían? ¿Qué días se reunían? Se reunían todos los días. Todos los días. El sábado. Pero ellos iban todos los días al templo. No se vayan a dejar manipular con los del Shabbat. Jesús es el día de reposo. Él es nuestro Shabbat. Y todos los días vivimos en descanso. Ahora, en el templo todos los días, pero también ¿en dónde? En las casas. Volvamos otra vez a Hechos 19. Pablo entraba en la sinagoga. Pero ¿cuál era el problema? Que discutía, persuadía, y los judíos se endurecieron. Empezaron a maldecir el camino. ¿Qué hace Pablo? Se apartó de los judíos. ¿Y qué hizo? Separó a los discípulos. ¡Ay, Señor Jesús! ¿Se ve? Ya se dan cuenta, los discípulos no se mezclan con el judaísmo. Y los aparta, ¿y a dónde los lleva? Los Pablos de hoy apartan a los discípulos y enseguida, bueno, ahora sí, a reunir plática porque vamos a hacer el templo de Dios, la casa de Jehová donde se va a mover. Me dicen que no estoy transmitiendo en Facebook. Déjenme mirar porque aquí mi celular sí aparece que estoy en Facebook. Sí. Parece que sí. Déjenme mirar. Sí. Claro, otra vez me la volvió a hacer el Facebook. Ya está público. Muchas gracias. Ya está público. Lastimosamente estaba privado, no tengo idea de por qué. Facebook me lo ha hecho varias veces. ¿Estamos claros? Se dieron cuenta que Pablo apenas toma a los discípulos de Éfeso, los saca de la sinagoga, no se los lleva a un templo. Tampoco dice vamos ahora a hacer templos, porque es que el templo somos nosotros. Los llevó a la escuela de ¿qué? Bueno, ese nombre es como raro, ¿verdad? La escuela de Tirano. Dice aquí, un momentico. ¿Versículo qué? ¿En qué versículo estamos, por favor? Ayúdeme alguien. Estamos en el 9. El versículo 9. Pero endureciéndose algunos de los judíos en la sinagoga, y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos
y los llevó, dice, discutiendo cada día. Oído, el verdadero cristiano tiene una comunión diaria y se reúne con sus hermanos todos los días. No es solamente cultos de domingos, todos los días. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Y a dónde lo llevó? A una escuela. No los metió en un local, le puso un letrero y se llama... bueno, ¿cómo es que ahora los letreros? Y es que me llama la atención que ahora hay iglesias que se llaman Iglesia del Espíritu Santo, como si la iglesia fuera del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Versículo 10, mi hermana, por favor. Hechos 19:10. ¿Qué dice? Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Nótese lo siguiente aquí, nótese lo siguiente acá. Los que habitaban en Asia, versículo 10, judíos y griegos, ya empezaron a entrar los gentiles, ¿qué oían? El problema es el siguiente. Hoy nosotros tenemos una Biblia completa. Tenemos ya escrito Hechos de los Apóstoles, Romanos, Corintios, pero en esa época no había cartas. Entonces, ¿qué escuchaban ellos? ¿Qué leían ellos? El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y Juan. Era lo único que había. Por eso, una recomendación a todos. Mi querido hermanito, hermana, hermanito no me gusta esa palabra, mi querido hermano en Cristo Jesús, que llega al cristianismo con unas ganas y un deseo, y de meterse en la Biblia, y hermano, enséñeme el Apocalipsis ya. Quiero que me hable enseguida, no sé, de Jeremías, de Isaías. Pare, le hago una recomendación. ¿Cuántos años duró Pablo enseñándoles las palabras de Jesús? Dice aquí, continuó por espacio de 2 años. Lo primero que usted debe leerse apenas llega a ser cristiano son los 4 evangelios. No es posible que usted empiece a leer otro libro sin leerse primero las palabras de Jesucristo. Después nos encargamos de otros libros. Pero mi recomendación es bíblica. Haga lo que hacían en esa época. Primero, las palabras de Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya alguno por allá me dirá, no, David, usted está equivocado. El primero fue Marcos y Mateo y Lucas y Juan se copiaron del de Marcos. Bueno, eso ya es una discusión que hasta el día de hoy nadie se pone de acuerdo. Pero yo simplemente con sencillez les digo, hermanos, léanse primero las palabras de Jesús, la vida de Jesús. Bueno, ya después de esto, ya después es que empiezan los apóstoles a escribir las diferentes cartas. Aquí, por ejemplo, Pablo está libre. No sé si ustedes sabían que la primera carta que Pablo escribe es la de Gálatas y la escribe estando preso. Y la mayoría de cartas, por no decir todas, la mayoría las escribe preso. Aquí él todavía está libre. No ha escrito ninguna carta hasta ahora. Mire ese dato importantísimo para todo cristiano. Esto que les acabo de decir es lo que hay que enseñarle a todo el mundo. Sigamos. Versículo 10. Léelo otra vez, Gladivet, por favor, en adelante. El 10 en adelante. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo,
de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí un momento. Aquí voy a hacer una aclaración y una exégesis, porque de este texto que acabamos de leer es donde oración fuerte al Espíritu Santo y otras sectas se toman para decir que usted puede vender pañitos, ¿cierto? Pañuelos consagrados, ¿sí? Porque aquí lo dice, por ejemplo, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano, subrayelo, por mano de Pablo. Subrayelo. ¿Por qué? Porque no era por la tela, los paños o los delantales. Pero David se los llevaba. Alguien me dirá, se le llevaban los paños de él, los delantales, se los llevaban. Ahí dice el texto que se los llevaban o no. Sí, sí dice el texto. Sí. Y alguno me dirá y hasta me corchará, si ahí lo dice lo podemos hacer. ¿Sabe cuál es el problema? Ustedes saben que yo dogmático, estoy dejando de ser dogmático. El Señor me está enseñando a no ser dogmático. Eso de tantas reglas, eso no es bueno. Le voy a decir que sí. Le voy a aceptar que ahí en la palabra lo dice. Se llevaban los paños, la tela de que tenía Pablo puesta, el delantal puesto, se lo llevaban y la gente se sanaba. Sí. Pero si usted me va a decir que en su iglesia venden paños, la pregunta es, ¿ese paño se lo puso Pablo? No. Ah, entonces ya no hay delantales ni telas que vender, ungidos ni que hagan milagros. Ay, pero es el ungido. Perdón, ¿es Pablo? ¿Me estoy haciendo entender? Aunque al texto me está diciendo algo, por la mano de Pablo. Bueno, se lo acepto. Los paños, la tela de Pablo sanaba enfermos. Ahora, si usted me dice que hoy sucede eso, dudo mucho. ¿Por qué? Porque esa tela no se la ha puesto el apóstol Pablo. Él murió hace casi 2000 años atrás. 1900 años atrás. 1940 años atrás para los perfeccionistas. ¿Me estoy haciendo entender? No vengan ahora a decir que eso se puede hacer. Marlecita, ¿quieres decir algo? Y Pablo es el único que tenía unción para que cualquier cosa que tuviera puesta, si alguien se la ponía con fe, le salvaba. Lo que sucede, nos salvaba, no le sanaba. Lo que pasa es que aquí hay una cosa, mi querida Marle, y es que Hechos no es un libro doctrinal. Hechos es un libro histórico. No nos está enseñando doctrina. Por lo tanto, yo no puedo tomar este pasaje y volverlo una doctrina. ¿Me hago comprender? Este pasaje me tocaría tomarlo con los doctrinales que son Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, los doctrinales, y mirar a ver cómo cabe. Pero yo no puedo venir a decir que en este instante podemos hacer lo mismo.
Que la unción, por ejemplo, esa palabra unción a mí, desde que Benny Hinn escribió ese libro, la unción se tiró todo. Uy, ese hermano tiene unción. Y la gente no tiene ni idea de qué es la unción. Entonces no nos vamos hasta allá. No vamos a ir más allá del texto. El texto dice que Pablo se llevaba los delantales, sanaba, pero no dice que en otras iglesias también se hizo. No dice que se volvió costumbre. No dice que se siguió haciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Liceda, ¿había levantado la mano? Sí, o sea, yo opino que eso fue, sí, algo que Dios hizo porque Pablo, digamos, ahí él estaba evangelizando y fue una manera de demostrarse el poder de Dios y que la gente viera la unción que había de él y pues creyera en Jesús. Nosotros no nos estamos haciendo serpientes de bronce para sanarnos, ¿o sí? Nosotros no nos estamos haciendo arcas del pacto para tener la Shekinah de Jehová en nuestra casa. ¿Me hago entender? No nos vamos más allá de lo que está escrito. Si alguien me viene diciendo, es que están dando paños ungidos, la pregunta es, ¿eso de quién es? ¿Se lo puso Pablo? Esa es la pregunta del millón. Pero el texto me dice que es por la mano de Pablo, que hace, ¿cómo se dice? Milagros. ¿Ok? Y aparece, mire la, ¿cómo es que se llama? La herejía. Recuerden la palabra herejía, del griego airegesis, que significa inflar. Juliet, levantaste la mano. No está transmitiendo el Facebook. Ya acabamos de arreglarlo, gracias. Permítame a ver otra vez. ¿Será que Facebook, qué le pasa? ¿Me habrá bloqueado nuevamente? Sí, estamos ya transmitiendo. ¿Ok? Sí, ya estamos en... Revisa por favor que ya estamos. Ok. Bueno, mucha atención. Vamos rápidamente a abrir otro espacio porque ya llevamos una hora, media hora orando y ahora llevamos, ¿cómo se dice? Mr. David, yo sugerí que empezara a las 8 con un nuevo link para que no tengas que estar ahí mochando. Te agradezco. Sé lo que me estás diciendo, pero no. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos pasando. Ya pueden pasarse al otro, por favor. Pásense al otro rápidamente si son tan amables. ¿Ok? Pásense al otro, por favor. OBG. Listo. Ok. Ok. Te decía, Marlecita, que aunque tu intención es buena, el problema es que nos estamos pasando siempre unos 5 minutos, 10 minutos. De todas maneras vamos a mochar. O sea, de todas maneras nos vamos a pasar. ¿Me hago entender? Entonces, prefiero seguir el link. Cuando se cumpla la hora de reunión, hacemos uno nuevo. Vamos a divertirnos. Ya lo estás haciendo con la intención de pasarte más de una hora, ya veo. No. Ay, ya. Usted sabe lo que estoy diciendo. Bueno. La herejía, la airegesis, del griego airegesis, herejía, inflar una verdad. Entonces, como Pablo sana y hace de todo, aparecieron unos exorcistas ambulantes, personas que se dedicaban a sacar demonios. Y nótese que tenían una especie de, ¿cómo se dice? Eran 7 hijos de un judío que era jefe de los sacerdotes, Esceva, ¿sí? Y estos judíos se dedicaban a sacar demonios y lo interesante es que se volvió un rezo, ¿no?
Recuerden que el Señor dijo, dejen de estar haciendo rezos. Entonces, ¿el rezo cuál era? Se volvió un conjuro, digámoslo así. Permítanme un momentico, voy a colocar electricidad, qué pena con ustedes. Espérense ahí, no se me vayan, por favor. Ya un momento. Coloco acá. Ok. Ya. Ya llegó la electricidad. Muy bien. Y comenzó la herejía cuando ellos comienzan a invocar, dice, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ya es un conjuro. Y la iglesia cristiana, ahí me voy a meter en camisa de 11 varas, pero toca porque esta es una escuela de doctrina. La iglesia cristiana de hoy tiene sus conjuros. ¿Cuál es el conjuro más famoso de hoy? Que no es para eso. ¿Saben cuál es? Sangre de Cristo, cúbreme. Me cubro con la sangre de Cristo. ¿Te he escuchado cristianos diciendo así? Cuando hay un problema o un percance, me cubro con la sangre de Cristo. Es que, por ahí dijo que días una persona, es que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. ¿Cómo? Interesante eso. Llega a haber un problema, mi hijo va para la calle, sí, te cubro con la sangre de Cristo. Suenan unos balazos por ahí, sangre de Cristo, cúbreme. Que la enfermedad viene por ahí, sangre de Cristo, cúbreme. Perdónenme, con el respeto que ustedes merecen. Doctrinalmente hablando, la sangre de Cristo sirve para una sola cosa. Ningún apóstol invocó a la sangre de Cristo para problemas, ni para enfermedades, no. La sangre de Cristo sirve para una sola cosa. ¿Cuál es? Limpiar pecados. No más. No es para un conjuro de protección. Hay más conjuros, como el Salmo 91, como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y la gente hace conjuros. No. Usted no necesita hacer conjuros. ¿Qué dice la Biblia? Levante el escudo de la fe y chao. Saque la espada del Espíritu, lance palabra, pero no conjuros. Y ese es un error de muchas iglesias. Es más, hay hasta canciones, sangre de Cristo, cúbreme. Sangre, algo así por ahí he escuchado. Eso no se usa para... En la Biblia eso no existe. Ningún apóstol lo hizo. Los demonios no salen por la sangre de Cristo. Es tan impresionante que hay pastores que empiezan a andar con la iglesia reprendiendo demonios y ungiendo las casas con agua en el nombre de Jesús, creyendo que el agua va a ¿qué? A santificar la casa. Y entonces yo los escucho diciendo, ya santificamos el barrio. Es más, hasta los endemoniados los ungimos. ¿Cómo? Ese es el error de esta gente aquí. Esta gente está diciéndole a los demonios, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y como habían unos endemoniados, le contestaron, pues a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y les dieron una pela. Esa es la diferencia entre el que realmente tiene el poder de Dios encima, al que le toca estar haciendo una fuerza y un show, y échele fuera y eso grite y una gritadera. ¿Cuándo vio usted a Jesús haciendo eso? Eso, el demonio sale en el nombre de Jesús, pero oído, no por un conjuro. ¿Cómo? Que si usted no dice en el nombre de Jesús no sale, no. Recuerden, cuando dicen el nombre de Jesús, está hablando por la autoridad de Jesús, por el
propósito de Jesús. ¿Cuál? Comprar esa vida. Eso es lo que significa. A mí me gusta mucho cuando aparece un demonio. Le recuerdo, en el nombre de Jesús, esa vida es comprada. Y la sangre de Jesucristo borra sus pecados. Y ahora es libre en el nombre de Jesús. Eso significa en el nombre de Jesús. No es, oído, una especie de conjuro. Mire que el conjuro de esta gente llevaba el nombre de Jesús, el de que predicaba Pablo. Y los invito a todos ustedes a dejar a un lado los conjuros cristianos, pensando que la palabrería tiene poder. Un verdadero cristiano, cuando hay un problema, ni necesita siquiera decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todos los días está protegido por el Señor. Pero muchas personas se asustan y empiezan a hablar, hablar y hablar. Ya notan ustedes la herejía, ¿verdad? Ya notan ustedes cómo aquí se empezó a tergiversar el evangelio. Aquí hay personas que están predicando de Jesús sin autoridad. Un verdadero cristiano que tiene autoridad no necesita gritar, hacer shows. No necesita alarmarse y hacer fuerza. Y es que ahora nosotros declaramos la vida libre de esa persona y por la sangre de... Y un show. No necesitamos eso. ¿Usted no se ha dado cuenta que ahora la mayoría de predicadores hablan igual y con las mismas palabras? Y eso se aprietan y alzan la voz y no sé cómo es que lo hacen. Y utilizan una manera que... Y yo quedo como que... Uy, ¿qué pasó aquí? Cuando yo escucho a esos predicadores hablar así, a mí se me viene un versículo a la mente que me impresiona. Allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 en adelante, hablando del falso profeta, que dice que tiene apariencia de cordero, pero su voz es ¿cómo? ¿Alguien recuerda el texto? Voz de dragón. Y ahora tenemos predicadores que en el nombre de Jesús, y yo me quedo y es que, hey, ¿ustedes no leen la Biblia? Así no hablamos nosotros. Nosotros, los que hemos sido llamados, los que hemos sido limpiados, no necesitamos de fuerzas, porque no es fuerza, no es con espada. El Espíritu Santo hace tranquilito las cosas. Somos predicadores calmados. ¿Recuerdan a Elías que buscó al Señor en un terremoto y no lo halló? En un torbellino y no lo halló. Elías, el que bajaba fuego del cielo, acostumbrado a ver moverse la tierra. Un profeta de esos bravos. Y Dios le enseñó que también él se encontraba en un silbido apacible. No nos convirtamos en predicadores emocionales que necesitan aplausos gritando, no. Llevamos 3 años, 4 meses, se han cambiado vidas, hay gente que se ha sanado, aquí hay gente que ha sido libertada. Y no necesitamos aplausos. Y no necesitamos emociones. ¿Sabe qué necesitamos? Lanzar la palabra. Y la palabra es la que llega y transforma. Pero hay gente que sigue creyendo que es que si no llamamos al hermano que hace fuerza, no le saca el demonio. No. Nosotros no somos de shows. Los shows se los dejamos a los predicadores de shows de internet que se hacen conocer. Nosotros somos tranquilos. Usted no ve a Pablo haciendo shows. Ese es un mensaje que todos nosotros debemos aprender. No hay que alzar la voz para tener la razón. Marle. Mi hermano Jesús cuando sanaba a alguien o intervenía con alguien,
no tenía ninguna acción drástica en su cuerpo, en sus manos, en sus palabras. Él decía, sé libre, vete, no peques más. Willington, levantaste la mano. Dios me lo bendiga, hermano. Yo creo que muchas veces, algo que usted está hablando muy cierto, no comparto eso tampoco, de alzar la voz, pero creo que lo que hacen es muchas veces mover las emociones de las personas, y sobre todo a la hora de usted puede, usted lo va a lograr y pacte, y a la hora de recoger el diezmo o la ofrenda, pero en toda la predicación prácticamente la voz siempre es de una manera como exaltada. Emocional, manejando las emociones. Y esta mañana el Señor me recordó Isaías 40, algo que les voy a decir ahorita, pero leamos un momentico Isaías 42:3 para que vean una profecía de Jesucristo que nosotros debemos tener también. Isaías 42:3, ¿quién lo lee, por favor? Y todo predicador que me oiga en el nombre de Jesús se lo digo con amor. Ustedes deberían aprender esto del Mesías, del versículo 1 al 3, ¿qué dice? Isaías 42 del 1 al 3. ¿Dónde anda Gladiver que se me fue? Ya volvieron otra vez a apagar las cámaras. Ay, Señor Jesús. Aquí estoy con él en brazos. ¿Qué dice Isaías 42 del 1 al 3, por favor? Dale, Jorge. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahí este es un texto mesiánico. Aquí está hablando de Jesús, que cuando Él llegue, Él no va a tener que alzar la voz, ni tampoco va a tener que estar predicando así fuerte en las calles. No la va a hacer, o sea, no quiere decir que Él no va a hablar en la calle, es que Él no va a alzar la voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. ¿Qué significa eso? A ver. Los profetas normal y comúnmente hacían demostraciones fuertes para que el pueblo viera y aprendiera. Por ejemplo, Ezequiel, ¿qué pasó, Señor? Me hace el favor y te acuestas en estiércol de un lado. ¿Cuántos días? No me acuerdo cuántos días, casi un año. ¿Qué? Sí, ahí vas a dormir. Y después del otro lado. ¿Qué? Sí. ¿Para qué? Para que el pueblo aprenda y cuando te pregunten diga que así van a vivir. ¿Verdad? Sí. Por eso el profeta llegaba y, por ejemplo, quebraba el jarrón. ¡Ra! Israel, así dice el Señor, vas a ser quebrada. ¿Sí me hago comprender? Llegaba y amarraban a una persona y le decían así. ¿Sí? O sea, esos eran los profetas. Pero cuando llega Jesucristo, la profecía es, Él no va a hacer nada de eso. Él no necesita usar la fuerza. ¿Por qué? Ahí lo dice el texto. Porque mi espíritu estará sobre él. Y cuando usted tiene el espíritu de Dios, usted no necesita hacer bulla para que se cumplan las cosas. En esta escuela no se hacen shows. No me han visto jamás ustedes hacer shows. Y la vida de ustedes está cambiando. No necesitamos. A veces nos emocionamos. Puede ser que alcemos la voz por emocionarnos. Es que eso no está diciendo la Biblia, que usted no se emocione. Lo que pasa es que usted está diciendo es que usted no necesita gritarle a un demonio ni a la enfermedad para que se vaya. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Y hoy muchas personas piensan que la fuerza de las palabras es directamente proporcional a la autoridad. No. Y como dijo Willington,
ahora quieren manejar las emociones a punta de palabras. Y noten los predicadores empiezan, ¿no? Y cuando le van a robar el aplauso, comienzan a alzar la voz y a hablar más rápido. Y es que y en el nombre de Jesús, y todo el mundo, ¡ah! No necesitamos que usted aplauda. Necesitamos... ¿Piden los aplausos? Sí, necesitamos que usted recapacite lo que está haciendo. Por eso, bueno, si algún día Dios nos lo permite, daremos una clase de predicación, de cómo se predica, y les enseñaré lo que se llama ritmo, entonación. Hay momentos en los cuales uno debe llevar un ritmo. Cuando usted lee la Biblia y cuando usted predica, debe llevar un ritmo para que la gente pueda prestar atención. Y si la gente lo escucha a usted con atención y usted lleva un buen ritmo, la gente logra aprender. Pero si usted no sabe llevar los ritmos, no logra captar la atención de las personas. Y en este instante es donde yo debo bajar la voz, porque todos están prestando atención. Pero cuando usted se da cuenta que la gente despabila por ahí, entonces alza la voz. Me hago entender, todo eso son secretos de predicación. Esta mañana precisamente el Señor me recordaba cómo yo fui manipulador por muchos años. Manipulaba el escenario excelentemente. Entonces Él me decía, ¿te acuerdas que tenía a la gente en una euforia, saltando, brincando, danzando? Que hasta Colin Crawford, ¿cuántos se acuerdan de ese pastor escocés, bella persona, muy famoso en Colombia, el fundador de la iglesia Filadelfia? Y recuerdo que él un día decía, nunca he danzado como contigo, le decía, me gusta. Y él me volvió vanaglorioso por esas cosas. Y los podía tener en la euforia, y a los 10 minutos los tenía llorando y en la depresión más grande, chilla, moco tendido, y manejaba perfecto eso. Y él me dijo, por eso fue que te saqué y te arrastré 20 años. Te llevé por el mundo para volverte a hacer de nuevo. ¿Para qué? Para no usar las emociones. Es más, ¿se han dado cuenta ustedes que nos hemos reunido y nunca llevo la guitarra? Para no estar manejando emociones. ¿Me hago comprender? Para que nosotros entendamos que lo importante es la palabra. Estos predicadores emocionalistas, como estos 7 hijos de, ¿cómo es que se llama el hombre? Hijos de Esceva. Estos 7 pensaron que la cosa era así como Pablo decía, ¿no? En el nombre de Jesús. Entonces ellos no, pues, demonio, te vas en el Jesús ese que predica Pablo. ¿Sabe una cosa? Ahí tiene mucho que ver Apocalipsis 2, precisamente el mensaje a Éfeso. ¿Cuál? Que esta gente no conoce a Jesús, no tienen el primer amor de Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 2:4? Has perdido tu primer amor. Esta gente no conoce a Jesucristo. ¿Saben algo, mis amados hermanos? Y se lo digo con mucho amor. El que conoce a Jesucristo no necesita pastor que lo venga a orar por su sanidad. No necesita pastor ni predicador para que saque demonios. El que conoce a Jesucristo sabe que la presencia misma del Espíritu Santo, dice la Biblia, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Yo no necesito exorcistas. Y hay hermanos que corran para el exorcista. ¿Sí? No. ¿Qué necesitas tú? Enseña a Jesucristo. No hagas que las personas busquen a otro ser humano. Ustedes lo saben. Cuidadito, a mí me está llamando usted a decirme, hermano, ore por mí. ¿Qué? Y es que usted no puede orar. Esa fue la enseñanza desde el inicio. Usted también puede orar. Usted también tiene la autoridad de Jesucristo. Olfa, levantaste la mano. Hermano David, discúlpeme, yo puedo invitar a un hermano, pero a que me acompañe a orar, ¿sí? Ah, bueno, sí, no claro que sí, eso ya es otra cosa.
Esa es la rosca espiritual, donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, yo lo haré. Entonces mi Padre lo va a hacer en mi nombre. Bueno, eso se puede hacer. Pero el problema es cuando usted cree que necesita otro, porque es que como usted no tiene la autoridad, ¿qué? Si usted ya está comprado con la sangre de Jesucristo, ya usted tiene la autoridad, no necesita más. Amén. Hay gente que piensa. Pastor David. Dígame, Jorge. Y no, perdón. Y dejen de estarme diciendo pastor, por favor. Siervo, si es tan amable. Siga, Jorge, ¿qué quieres decir? Jorge, micrófono. Está apagado. Bueno, y hablando de lo que usted está diciendo, entonces, el libro de Santiago 5:14, cuando dice que está alguno entre vosotros enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y únganlo con aceite. Entonces eso es para los débiles, porque yo tengo entendido que pues nosotros no la sabemos todas, por lo mismo hay diversidad de dones en el cuerpo de Cristo. Sí. Porque, por ejemplo, de pronto usted tiene el don de sanidad y yo no lo tengo, pero tenemos al mismo Señor. Porque si yo fuera completo entonces en todas las áreas, en todos los dones, yo me creyera autosuficiente y podría venir la rebelión, muchas cosas a mi vida. Entonces quiero que me explique eso. Creo que me pasé de la raya. Sí. A ver, estamos hablando de unos tipos que están sacando demonios en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, ¿no? Pero en la iglesia sí hay personas que tienen don de sanidad, don de milagros, sí. Y somos un cuerpo y hay que, ¿cómo se dice? Hay que utilizar esos dones. ¿Para dónde voy yo? Yo lo que estoy diciendo es que no vayan a creer que un demonio, para que salga, usted tiene que llamar a otro. No. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Sí. Bueno, ese demonio sale en el nombre de Jesús. Usted lo puede hacer. Bueno, al fin y al cabo no es usted el que lo hace el Señor. ¿Me hago entender? Ahora, ya para lo de las enfermedades y eso, pues sí, la Biblia dice, llamen a los ancianos, únjale con aceite, no es que le echen aceite ungido en la cabeza, no, es la herida la que se unge, porque no había en esa época agua oxigenada, no había yodosilato, eso ya no existe, creo, no había alcohol, no había nada. Entonces la gente que usaba aceite, sal, lo que está diciendo es sal en la herida, y la oración es la que va a sanar a la persona. Ahora, no podemos ser tampoco tan, gracias Jorge por esa aclaración, no podemos ser tampoco tan dogmáticos, ¿no? Pero sí debo decirle a todos ustedes, mis hermanos, para echar fuera un demonio no necesitan llamar absolutamente a nadie. Si usted está caminando con el Señor, en el nombre de Jesús usted ya tiene esa autoridad. Ahora, alguien dirá las palabras de los mismos apóstoles. Señor, intentamos sacar el demonio y no salió. ¿Se acuerdan ustedes eso? Que los mismos apóstoles estaban reprendiendo un demonio y no salía. Y Jesús, ¿qué les dijo? La falta de fe. ¿Qué hacemos? Ayunen y oren. Si el demonio no sale es porque te falta ¿qué? ¿Qué te falta? Fe. Bien. Menos mal, porque hay gente que dice, le falta ayuno y oración para sacar el demonio. No, le falta fe. Y entonces, ¿para qué el ayuno y la oración? Para que la fe crezca. Y leer la palabra, la fe crece. Aquí alguien escribió algo interesante. Yo lo que no comparto es que digan ore por tal persona, y es preferible decir oremos juntos. Creo que es lo correcto. Eso. Lo correcto no es antropocéntrico, poner a una persona por encima de todos. No. Lo correcto es cristocéntrico. Vamos a poner a Jesús como el rey. Entonces, como dice Jorge en Ecuador, sí, así es, decirle a una persona. Jorge en Ecuador, ¿sí fue el que escribió o fue Jorge Enrique? Sí, en Ecuador. Sí, hola, fui yo. Jorgito, Dios te bendiga. Colocar a Jesús al primero. Mire,
créamelo, no hay nada más espectacular en una liberación cuando usted le recuerda al demonio que Jesús está comprando esa vida y lavándola con su sangre y que Él está sentadito en el trono y el demonio tiene que huir. Mira, esos demonios así se van. Cuando usted le recuerda que Jesús los venció en la cruz del Calvario y los expuso. Cuando usted le recuerda el futuro al demonio, porque él te va a recordar tu pasado, ¿sí? Mire, hermano, esos los demonios van saliendo, chao. No eres tú, no es tu capacidad, no es tu santidad, no es tu conocimiento, no es tu autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos. El demonio sale por lo que hizo Jesús y no, oído, no por lo que hizo por ti, sino por lo que está haciendo por esa persona que está siendo libertada, está siendo comprada con la sangre del Cordero. Mire, los demonios no resisten eso. Aprendamos que no somos exorcistas como estos exorcistas ambulantes. En el nombre de Jesús salen sin tanto show. Y no vayan a hacer eso de que, como los de Creciendo en Gracia, ¿no? No, oración fuerte del Espíritu Santo, que se ponen a conversar con el demonio, ¿no? Y a preguntarle cosas. Ah, es que Jesús lo hizo con el endemoniado gadareno. Sí, pero no, nosotros no somos Jesús y eso no es éticamente correcto. Nosotros no necesitamos averiguar nada del demonio. Esa vida muere ahí y nace una nueva criatura. Hasta luego. Bueno, sigamos. Ya se van dando cuenta que cuando Juan, ya se van dando cuenta las palabras de Juan a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Recuerden que ese es el texto base, ¿no? Apocalipsis 2. Mire que nos vamos al inicio de la iglesia en Apocalipsis y ya estamos entendiendo. ¿Listo? Sigamos mirando otra cosita pequeña que va a haber aquí. A ver, ¿íbamos en qué versículo, Gladibet? ¿Ya te desocupaste de Alan o no? No, aquí estoy. Sí. Habíamos quedado en el versículo 17. Íbamos en el 17. Ah, y terminando diciendo que el endemoniado, ¿sí? El que tenía el espíritu malo, saltó sobre los 7 y los dominó. Bueno, espérese que faltan 3 minutos para acabar. Mire, con un demonio no se va a la fuerza. A mí soy de los que cuando predico y como dicen por ahí, estoy ministrando, que esa palabra no me gusta mucho, pero utilicémosla porque la gente entiende lo que estoy diciendo. Cuando estoy ministrando, a mí no me gusta que los ujieres hagan nada. Se quedan quietos allá en su lugar. Ah, pero deje que el Espíritu Santo no necesita ayuda. Si usted se va a agarrar con un endemoniado, hermano, usted no puede. Yo he visto chicas de 14 años de edad, inclenques, levantar a un pastor de 1,90 m y más de 130 libras. Los he visto levantarlos. Y el pastor encima, ¡fuera! Y el demonio lo lanza. Y la peladita tenía 14 años de edad. Y el pastor encima, creyendo que era con fuerza. Así no es. No necesitas de fuerza para echar a un demonio. Necesitas recordarle la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso sí hace que ellos huyan. ¿Dónde está el texto? Alguien que me ayude a buscarlo, que dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses, creo que está en el libro, sí, Colosenses. Búscalo bien, por favor. Ya le digo exactamente. El día en que aparezca un endemoniado, el día en que una persona en el culto o en la reunión empieza a revolcarse, usted tiene que aprender algo, que Jesús lo va a comprar. O Jesús la va a comprar. Por eso fue que el demonio se rebotó.
Si hay una manifestación demoníaca, entienda esto que le voy a decir. Jesús va a actuar. Usted es un instrumento. Déjese usar y haga lo que Jesús quiera. No vaya a tener miedo. Porque no es porque usted esté capacitado. No es porque usted conozca mucha Biblia. Pero hermano, me convertí hace 15 días y ¿qué importa? No es usted. Es Jesucristo. Es su muerte la que usted va a hablar. Jorge, ¿lo encontraste? Sí, señor. ¿Qué dice? ¿Cuál es el texto, por favor? Dice Colosenses 2:15. Ya un momentico, déjame buscarlo acá para mostrarlo. Colosenses 2:15. ¿Qué dice? Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la... Y nótese que desde el versículo 11 empieza, en él fuisteis circuncidados. Cuando usted ve a una persona endemoniada, Dios le está empezando a circuncidar. Circuncisión no hecha a mano. Empieza a echar el cuerpo pecaminoso carnal. Y empezó a sepultarlo con el bautismo del Espíritu Santo. Porque esa persona endemoniada va a... Mire lo que dice el texto, léalo. Colosenses 2:12. Resucita mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿A quién? A Jesús. Entonces, si Dios levantó con su poder a su Hijo, ¿cómo no va a levantar a un endemoniado? Y nos recuerda que nosotros también estábamos en pecados, en la incircuncisión de la carne, y Él nos dio vida, ¿qué? Perdonándonos los pecados. Y aquí es donde actúa el poder de Dios. Uno ya la circuncisión lo empezó a libertar, pero aquí dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué hizo? Despojó. Eso es una liberación. Una liberación demoníaca es que Dios le está quitando esa vida a ese demonio. Despojando a los principados y a las potestades, los que se manifiesta el demonio. Por eso les digo que en el Antiguo Testamento esto no se entendía. La gente no sabía qué hacer. Y Jesús es el que trae la solución. Entonces cuando aparece el demonio, ¡ay, ya el Señor te manifestó! Vas para afuera. Porque el Señor va a comprar esa vida con su sangre. En el nombre de Jesús, sale fuera de esa persona. No es por tu conocimiento, no es por tu fuerza, no es por tu capacidad. Y mucho menos porque pegues alaraques y gritaderas. Y voy a terminar con el chiste que me gusta echar, me disculpa, sobre el tema. Ya muchos se lo saben. Pero es muy difícil echar un chiste cristiano, así que apréndanselo los cristianos. Que estaba el predicador, ¿no? En la iglesia. Y se rebotó un demonio. Y comenzó, fuera, fuera, la gritadera. Y la iglesia, fuera, fuera, todo el mundo gritando. Y el demonio, y el pastor, fuera, fuera. Y la iglesia, fuera. Y el demonio, y 1 hora y nadie, ese demonio, y toda la iglesia fuera, y el pastor fuera, y eso no podían. Y los sugieres cogían al pastor el pañuelito y lo secaban, y fuera, fuera, y el demonio, y nada que salía demonio. Y el pastor le dice a un ujier, venga para acá, ¿qué? Tráigame un vasito de agua. Y el demonio, a mí una cerveza, que esto va para largo yo. No necesitas de fuerzas. Deje la gritadera. Jesús profetizado no iba a alzar la voz. No es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Usted lo tiene. Ya usted puede llevar esa luz a otras personas.
lleve la luz de Cristo, y si se llega a rebotar un demonio, recuérdelo, recuerde ese texto, los despojando a los principados, o sea, le va a quitar la vida. ¿Qué hace? Los exhibe públicamente. Si el demonio se rebotó, no es para que usted tenga miedo, es porque ya el Señor lo exhibió públicamente y va a dejar libre a esa persona, triunfando sobre ellos. Jesús los pisoteó, Jesús los holló. Jesús, el infierno entero no prevalece contra la iglesia. Jesús triunfó. Recuérdenle a los demonios el triunfo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí está el mensaje de hoy. Después seguimos hablando. El Señor Jesús reprendiendo el espíritu de Absalón con autoridad y sin gritadera. Amén. Los que están estudiando en la mañana saben lo que acabo de decir. Los que están en Facebook y YouTube, Dios les bendiga.